Voy a hablar, como ha dicho Paloma, voy a hablar de la inestabilidad proteica en el vino. Voy a utilizar, bueno, voy a dar las gracias sobre todo a Basón Ibérica por haberme invitado y por haberme permitido estar aquí para poder hablarles hoy, aquí. Para empezar, quisiera introducirles brevemente cuáles son las proteínas de las uvas, que son el tema de nuestra investigación. En las uvas tenemos básicamente 5 clases de proteínas. Pueden ver cada una de las bandas aquí. Esto es una electroforesis y cada una de las bandas corresponde a una proteína. Entonces tenemos estas 3 proteínas aquí, las llamamos glucanasas, las quitinasas y las proteínas también tipo taumatina y las proteínas de transferencia de lípidos. Estas son las que encontramos en cualquier mosto, básicamente. Las que nos interesan, porque son inestables al calor, son estas 3, las glucanasas, pero sobre todo las quitinasas y las proteínas de tipo taumatina. Como pueden ver, aquí también son las que muestran una banda más gruesa y son las que están más presentes en cualquier mosto, principalmente, pero nos interesan más los vinos blancos. En los vinos blancos tenemos normalmente hasta 400 miligramos por litro de estas proteínas. En estas proteínas de aquí, que son las más inestables al calor, que son las relacionadas con la patogénesis, porque tienen una actividad antifúngica. También son resistentes a la proteólisis y son estables a un pH bajo, que es el del vino normalmente. Sin embargo, con el tiempo y sobre todo durante el almacenamiento del vino tienden a volverse insolubles y por eso forman esa turbidez en el vino. El mecanismo o el proceso de la turbidez, o lo que diferencia un vino cristalino, claro, de uno turbio, es lo que vemos aquí. Al principio, cuando embotellamos el vino, si las proteínas no se han eliminado adecuadamente, son solubles, son los puntos amarillos que ven aquí. Si con el tiempo se almacena el vino, por ejemplo, en unas condiciones no idóneas, con mucho calor o con una fluctuación de temperaturas, seguramente estas proteínas perderán su solubilidad, empezarán a agregarse, a juntarse y finalmente formarán sedimentos. Desde este punto en adelante se considera que el vino es turbio. Parte de mi investigación y de otros grupos del mundo se centra en entender por qué está ocurriendo esto. Y también podemos empezar a ver qué es lo que hay aquí, dentro de esta turbidez. Si separamos la parte turbia de la parte líquida, que es lo que hemos hecho en el experimento, podemos ver que el vino que había antes tiene todas esas bandas que vemos aquí, el control, y el vino centrifugado separa la parte líquida de la parte insoluble de la parte insoluble y vemos una turbidez natural. Pero principalmente vemos 2 bandas, una de las glucanasas y otra de las quitinasas. Y a veces, no siempre, estas TLPs, que son las proteínas tipo taumatina. Las glucanasas a veces aparecen, las quitinasas casi siempre y las TLPs a veces sí, a veces no. Con el calor, las quitinasas se despliegan de manera irreversible y las TLPs, las proteínas de tipo taumatina, según la información que tenemos, es que se despliegan, pero pueden replegarse otra vez al enfriarse, mientras que las quitinasas no conseguirán volver, una vez que están desplegadas, no volverán a plegarse. Así que esto es interesante para que podamos utilizarlas, estas características, y es algo que vamos a comentar más tarde en la presentación. Y esto todo con calor, obviamente. No les voy a explicar en mucho detalle todas las pruebas que hemos hecho, porque hay muchas pruebas, pero este mecanismo lo vamos a explicar. Aquí están las proteínas en su estado nativo o natural, en estado soluble,
cuando el vino está limpio. El vino aparece limpio cuando están solubles. Si calentamos el vino, y esto es algo que ocurre con el tiempo, por ejemplo, durante el transporte, algunas de estas proteínas pueden desplegarse y algunas, como hemos dicho, pueden volver a su estado nativo, pueden volver a plegarse. Pero si tenemos en cuenta que algunas están en una forma desplegada, exponen sus sitios de unión hidrofóbicos, entonces se pegan unas a otras, se agregan, empiezan a ganar en tamaño y forman otros componentes como sulfatos, sales, metales y fenoles. Se pegan también a estos agregados, de modo que estos agregados tienen naturalezas cruzadas, naturalezas mixtas, de modo que hay un cruce cruzado, si me permiten, o una unión cruzada. Y con lo cual estas proteínas, estos agregados proteínicos se vuelven insolubles y por eso el vino acaba apareciendo con ese aspecto turbio. ¿Por qué esto es importante? Porque al saberlo, por un lado podemos intentar conseguir pruebas o tests más predictivos para poder predecir el potencial de enturbamiento y de inestabilidad de los vinos. Y por otro lado, también podemos intentar encontrar alternativas a la solución actual más común, que es la bentonita, para prevenir o para evitar la formación de turbidez. Aquí habrá un pequeño paréntesis para decir que probablemente saben que las pruebas predictivas para esta inestabilidad normalmente consisten en calentar el vino de 1 hora a 6 horas a 70, 80, 90 grados de temperatura. Esto significa que todas las proteínas del vino se despliegan y esto es lo que llamamos la temperatura de desnaturalización o temperatura de despliegue. Entonces, las que no son estables se desnaturalizan y esto causa esta turbidez, pero también las proteínas estables a esas temperaturas llegan algunas son estables hasta los 80 grados, pero si seguimos calentando, estas, digamos, tan resistentes también llegan a desplegarse. Así que consideramos todas estas proteínas en su conjunto. Así que podemos a veces sobreestimar, debido a todo esto, la inestabilidad del vino. ¿Qué sabemos acerca de estas proteínas? Sabemos algunas cosas y también sabemos que hay enzimas proteolíticas que a veces dificultan la rotura de las proteínas. A veces también con el calor pueden llegar a desestabilizarse, a desplegarse y, como decía antes, esto suele ocurrir en el transporte. Esto ya se ha hecho en los años 30, o sea, llevamos ya 90 años de experiencia con la bentonita. La bentonita se viene utilizando tantos años para luchar contra esa turbidez. ¿Por qué? Porque es una arcilla que intercambia cationes que reaccionan con las proteínas y se depositan en el fondo de los tanques de vino, con lo cual, digamos, es más fácil eliminar esa parte sedimentada y el resto del vino queda limpio, queda cristalino. Aquí ven las métricas. Y, por supuesto, la bentonita funciona muy bien. Es una solución muy buena y muy rápida, además. Pero si alguien busca alternativas, podemos pensar en que la bentonita tiene una serie de inconvenientes, como, por ejemplo, que produce ciertas lías y que pueden llegar a suponer el 10% del volumen del vino que se pierde en esas lías. Luego está también la cuestión de la eliminación de otros compuestos, como compuestos aromáticos, y eso conlleva unos costes. Luego no se puede reutilizar, no es específica para las proteínas del vino. Luego está la cuestión de la logística de preparación y adición, y también hay problemas de seguridad y salud. Y finalmente, tampoco se diluye. Está la cuestión de la dilución de vino. Entonces, sobre todo el coste para la industria, considerando todos estos inconvenientes, es de $1.000 millones, lo que en inglés sería $1 billion, ¿no? Pues $1.000 millones. Entonces,
Hay algunos agentes que sirven para la clarificación, agentes alternativos como la quitina, por ejemplo, bueno, el circonio, los carragenanos o carrageninas, las nanopartículas magnéticas, las zeolitas y las adiciones de taninos. Y también hay una desestabilización de proteínas gracias a la pasteurización en microondas a tratamientos de alta presión y a campos eléctricos pulsados. Y por supuesto también, que no se nos olvide, están las enzimas proteolíticas, que son, luego hablaremos de ellas, una buena solución. Bueno, las zeolitas naturales, para ir explicando algunas de las mencionadas, son aluminosilicatos de sodio y de calcio que tienen una carga negativa al pH del vino, similar a la bentonita, pero sin un comportamiento de contracción o de hinchamiento. Se han hecho algunos experimentos muy recientemente con las zeolitas y se han podido sacar datos de ahí. Vemos 3 vinos inestables, A, B y C. Y pueden ver la turbidez en el vino A era del 26,7, en el B de 30 y en el C de 29,5. Añadimos 0,8, 1,2 y 0,8 gramos de bentonita respectivamente y 6, 4 y 6 de zeolita natural. Los vinos se estabilizaron, el volumen de Elías fue, a pesar de la alta tasa, fue más bajo que con la bentonita, se pudo eliminar el potasio y, como digo, se estabilizó completamente los vinos. En cuanto a las desventajas, las dosis son más altas o eran más altas que las requeridas. También falta la aprobación de la OIV y no conocemos los costes aún. El coste de todo esto. Otra alternativa es el circonio, que es un material mesoporoso y que se muestra que se une a las proteínas y las elimina. Y bueno, modifica la composición del vino. En las adiciones de vino ineficientes en este experimento se ha agregado durante la fermentación en forma de pellets. Pueden ver el control en azul con su contenido de proteínas, 150 gramos por litro. Bueno, empezaron con 200 y fue poco a poco bajando o rápidamente bajando a partir de la adición de circonio. Y ven hasta dónde bajó en 12 días. Y el vino se estabilizó en este caso. La ventaja de utilizar el circonio es que se puede regenerar, se puede lavar, lo cual está muy bien. Se puede lavar con hidróxido de sodio. También tiene una mayor tasa de fermentación. Se producen vinos estables, no se producen lías. No hay cambios significativos sensoriales o de composición, pero de desventajas se necesitan dosis altas, se eliminan metales y no se requiere agitación durante la fermentación. Esto como desventaja también. Otra alternativa es el carragenano o carragenina, se utilizan los dos nombres, es un polisacárido de la pared celular extraído de las algas rojas del mar. También está cargado negativamente a pH bajo y por tanto se une a las proteínas del vino que tienen carga positiva. Y se utiliza en cerveza para estabilizar proteínas y clarificar de cobre. Ven aquí el ejemplo. En cada caso los vinos se han desproteinizado y estabilizado. Así que es eficaz en la eliminación de proteínas de uva y de vino. Y tiene un bajo impacto sensorial y químico, con lo que ha habido un desarrollo muy positivo a partir de ahí. Otra alternativa es la utilización de nanopartículas magnéticas recubiertas que se unen a las proteínas de vino inestables, de modo que si se agregan al vino inestable, estas partículas reaccionan con las proteínas y se pueden eliminar con un imán externo. Es muy rápido, es efectivo y rápido, es una eliminación efectiva y rápida de proteínas con una producción mínima de lías, un impacto mínimo en la composición del vino, potencialmente es reutilizable y como desventajas hay potencial para residuos, necesita la aprobación de la OIV, los costes no se conocen y luego necesitas altas tasas de aplicación para eliminar las proteínas. Para estabilizar el vino. Y una alternativa descubierta recientemente es el uso de polvo de semilla de uva.
que están llenas de taninos y que pueden agregarse a las proteínas del vino para eliminarlas. Las ventajas es que estabilizan o pueden estabilizar vinos y se valora un producto de desecho normalmente. Pero las desventajas es que se requieren dosis muy altas, hasta 20 gramos por litro, y tienen una serie de efectos sensoriales que aún son desconocidos, no se han investigado suficientemente. Y eliminan las proteínas uniéndose a los fenoles, que no lo había comentado. Luego, por tanto, por todo esto, las proteasas serían la solución ideal, pero las proteasas que pueden degradar las proteínas del vino en condiciones de vinificación no están disponibles actualmente. Es muy difícil encontrarlas porque funcionan generalmente a un pH más alto que el vino y a temperaturas más altas que la vinificación en sustratos más fáciles. ¿Qué se puede hacer aquí? Se ha trabajado con las proteasas de Botrytis cinerea y se ha demostrado que la Botrytis cinerea BCAP8 fue efectiva contra las quitinasas de uva durante la fermentación del mosto sin la necesidad de calentarlo. Y ven que aquí en la gráfica que las quitinasas bajan mucho. Entonces, esto va a estabilizar parcialmente el vino, pero no completamente. Tenemos que tener en cuenta la cuestión del calor. Los vinos contenían menos inestabilidad proteica inducida por calor. Y una solución que se nos ocurrió hace unos años fue degradar las proteínas de uva mediante el calor, es decir, desplegarlas mediante el calor y utilizar o añadir enzimas, porque si tienes enzimas cuando las proteínas se despliegan se pueden degradar, o por lo menos se puede conseguir de una manera mucho más fácil si se añaden proteasas justo cuando las proteínas están en su estado desplegado. Pero esto implica la pasteurización del mosto en presencia de una cierta cantidad de proteasa llamada aspergilopépsido. Y esto funciona bien porque esa proteasa se añade cuando las proteínas están desplegadas y con lo que se forman péptidos. Solo se degradan las proteínas inestables al calor, se estabiliza el vino, no hay efectos químicos o sensoriales en comparación con la bentonita y, bueno, lo que sí necesitas cierto equipo y, por supuesto, la aprobación de la OIV. Se puede hablar más de esto, pero bueno, y también es rentable porque no hay lías y lo único en desventajas necesitas, como digo, el equipo necesario y necesitas actualizar el test de calor. Entonces, en cuanto a los mensajes a recordar, pues tenemos que pensar que hay que conocer los mecanismos de formación de turbidez para mejorar la eficiencia de la bentonita y proponer nuevas estrategias para la estabilización del vino. Hay muchas alternativas prometedoras, como por ejemplo el polvo de semilla de uva, las zeolitas, aunque el primero está en las primeras etapas de desarrollo. También se encuentran en etapas intermedias de desarrollo la carragenina y la alternativa de nanopartículas magnéticas. Y una está en la etapa final, es decir, esta que les he explicado al final, la del calor más proteasas, que está en proceso de aprobación, pero en la fase final por la OIV. Y se hablará de esto más tarde, estamos seguros. Bien, esto es lo que quería comentarles. Quiero agradecerles a todos por su atención y, por supuesto, a los organizadores por haberme